Clase número 16 del curso Pensamiento Analítico. En las últimas clases, sobre todo en la clase 14 y 15, hemos estado viendo algunos ejemplos de cómo identificar premisas y conclusiones o tesis y razones, no sé, de acuerdo al vocabulario que ustedes quieran usar, de los argumentos. Y hablamos sobre la importancia de eso. Si se nos presenta una discusión sobre un tema, bien sea dentro de la hermandad, ya vimos, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, vemos una discusión no pequeña, ¿no? Resolviendo el problema de los gentiles dentro del reino de Dios. Y bueno, se presentó una discusión, presentaron argumentos del por qué sí debían recibir a los gentiles. Y bueno, de ahí la importancia pues de construir argumentos sólidos. Sí. Entonces, bueno, es muy importante desarrollar esta habilidad y sobre todo aquellos pues que están en la posición de la defensa de la fe, que están en esa posición de, bueno, de ayudar a los hermanos a comprender a ciertos puntos que algunas veces son un poco complejos de procesar, pero aquel que tiene la habilidad de argumentar, aquel que tiene la habilidad de construir argumentos y analizarlos, ayuda mucho pues a los hermanos a procesar ideas, conceptos. Así. Y bueno, y como les dije, lo más importante está en la defensa del mensaje del evangelio. Uno de los temas fundamentales dentro del cristianismo es el tema de la unidad de la hermandad. Y bueno, es muy triste, es lamentable que el grupo al cual nosotros pertenecemos, la Iglesia de Cristo, es un grupo muy dividido y tal vez es uno de los grupos religiosos más divididos de todos. ¿Y por qué se debe esto? ¿Cuál es el origen de las divisiones dentro del pueblo de Dios? Bueno, el origen es sencillamente una deficiencia. A mi juicio, por mi experiencia, por lo que he visto, por lo que he visto, a mi juicio, el problema radica en una deficiencia en lo que es la construcción de argumentos, análisis de argumentos y también, pues, la humildad necesaria para reconocer cuando nuestros argumentos tienen fallas, para reconocer si escuchamos un argumento que refuta pues los argumentos nuestros. Entonces, claro, la humildad es muy importante. Pero claro, hay que empezar a observar los argumentos que han causado divisiones. Bien, hoy voy a presentar un ejemplo de argumentos y la cantidad de divisiones que se han tenido y por el mismo argumento. Es decir, es una manera de pensar que hemos recibido y esa manera de pensar, bueno, ha traído pues una diversidad de conclusiones. Cada quien tiene su conclusión favorita. Entonces, pero aquí vamos a ver la incoherencia del argumento, el argumento principal que siempre nosotros esgrimimos, pues, que el argumento principal que siempre estamos, pues, presentando para apoyar nuestras creencias. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. El propósito de esta clase, pues, no es
señalar a nadie en particular. No es con el propósito de estar señalando o creando pues divisiones. Nada de eso. Es sencillamente presentar los argumentos que sostienen muchas de las prácticas que hacemos. Pero lo importante aquí es ver que es el mismo argumento para todas las prácticas, incluso prácticas que aceptamos y rechazamos, y basado en las mismas premisas. Bien, entonces vamos a ver el ejemplo. Voy a tomar un ejemplo de división. Hay grupos que creen que en la cena del Señor se debe repartir el vino en un solo contenedor. Lo llaman la copa, ¿verdad? Entonces, una sola copa para repartirlo pues en todos los presentes cuando se participa de la cena del Señor. Entonces, la copa, un solo recipiente. Y bueno, esto ha traído divisiones porque la mayoría de las congregaciones nuestras y de otras denominaciones, bueno, participan de la cena del Señor con copitas, ¿no? Pequeñas copitas. Y para estos grupos que usan una sola copa, eso es un pecado. Eso es una burla para Dios, eso es algo que a Dios le desagrada, que eso no está autorizado por Dios, bueno, y toda una serie de calificativos contra las iglesias que usan copitas. Pero ¿hasta dónde realmente tienen razón estos que sostienen que tiene que ser una sola copa? Bien, entonces vamos al ejemplo. Vamos a compartir aquí. Lo puse a argumento que divide, ¿no? Argumento que divide. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis? Bueno, la tesis es usar copitas en la cena es pecado. Esa es la tesis, es la conclusión. Es lo que intentan presentar estos grupos que usan una sola copa para persuadirnos de que también nosotros sigamos su ejemplo, sigamos su práctica. Ahora, ¿en qué se basa para señalar una sola, decir que usar copitas en la cena es pecado? Ellos se basan en estas premisas. Fíjense las premisas. No pensar más de lo que está escrito. Textos, ¿verdad? De Corintios. Hablar donde la palabra habla. Textos de Pedro, primera de Pedro 4:11. Si la escritura no menciona una práctica en particular, tal práctica es pecado. Bueno, esto no está en la Biblia, pero de alguna parte salió, ¿verdad? Si la escritura no menciona una práctica en particular, tal práctica es pecado. Probablemente esta tercera proposición o premisa tal vez viene de las dos primeras, ¿verdad? No pensar más de lo que está escrito, hablar donde la palabra habla, y de estas dos concluyen que si la escritura no menciona una práctica en particular, tal práctica es pecado. Eso es posible que se deduzca esto de estas dos anteriores. Pero bueno, aquí la tenemos como premisa. Otra premisa es esa regla pues del movimiento de restauración, que es callar donde la Biblia calla y hablar donde la Biblia habla. Esto, bueno, yo puse aquí falso verdadero, pero esto todavía no es para... Esto todavía no es. Ok. Bueno, la otra premisa
en el Nuevo Testamento no se mencionan copitas en la cena. Bueno, fíjense, eso es verdad, eso es verdad. En el Nuevo Testamento no se mencionan copitas en la cena. Eso es verdad. Y bueno, y si callamos donde la Biblia calla, deberíamos callar en cuanto a copitas en la cena. Y si hablar donde la Biblia, donde la palabra habla, bueno, no deberíamos hablar de copitas en la cena, no pensar más de lo que está escrito, y eso no está escrito. Entonces, parece que tiene este dato, es importante. En el Nuevo Testamento no se mencionan copitas en la cena. Entonces, junto con la tercera proposición, si la Escritura no menciona una práctica en particular, tal práctica es pecado, entonces se puede concluir que usar copitas en la cena es pecado. Esto es todo el argumento, ¿ok? Es todo el argumento para decir que usar copitas en la cena del Señor es pecado. Esto es todo el argumento, no hay más. Para señalar de pecado. Porque si una práctica no es pecado, no hay problema. ¿Por qué? Porque el pecado, según Isaías, pues 59, según otros textos, el pecado es el único problema que separa al hombre de Dios. Bien, entonces, ahora, miren lo siguiente. Basado igualmente en todas estas premisas, en el cual se concluye que usar copitas en la cena es pecado, basado en este mismo argumento, en este mismo formato, con estas mismas premisas, pero cambiando, en vez de poner copitas en la cena, ustedes pueden poner, miren, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es pecado tener escuela dominical. Hay una congregación, conozco una congregación que consideran que la escuela dominical, Dios no autoriza escuelas dominicales. Entonces, fíjense todas las conclusiones que se pueden deducir de estas premisas. Es pecado tener escuela dominical, es pecado usar de las ofrendas para ayudar al no cristiano en necesidad. Fíjense que todas estas conclusiones o tesis son conclusiones que han dividido a la hermandad Iglesia de Cristo. Y como les dije, todas estas conclusiones son basadas en las mismas premisas. Estas mismas premisas que están aquí. Fíjense todas estas que hay, ¿no? Todas estas divisiones. Divisiones por causa de las ofrendas, por ayudar pues a cristianos en necesidad, a no cristianos en necesidad. O dicen que es pecado, algunos dicen que es pecado usar de las ofrendas para rentar o comprar o construir un edificio de reunión. Algunos dicen que las ofrendas deben ser solo para las ayudas, para las necesidades de los hermanos, de los santos. Algunos dicen que es hasta pecado centralizar fondos de ofrendas de varias congregaciones para hacer una buena obra. ¿Y por qué dicen eso? Bueno, porque no está en la Biblia. Porque estamos pensando más de lo que está escrito. No estamos hablando donde la palabra habla, porque no estamos callando donde la Biblia calla. Y si la Escritura no menciona una práctica en particular, tal práctica es pecado. Basados en las mismas premisas, se llegan a todas estas mismas conclusiones. Y no sé si vale la pena pues seguir en esto, ¿no? Fíjense, todas estas divisiones. Algunos dicen que es pecado hacer convenciones internacionales o nacionales o estatales o locales de iglesias o de predicadores, de jóvenes o de damas. Eso es pecado. Es pecado tener hasta una cocina, aunque no lo crean, pero algunos piensan que es pecado tener una cocina en el local de la iglesia. O es pecado que una dama dirija una oración estando varones hermanos presentes. Es pecado tener una escuela de predicadores. Es pecado alabar en presencia de acompañamiento instrumental musical. Es pecado participar de la cena del Señor cualquier día que no sea domingo.
bueno, no los voy a leer todos, ¿no? Porque realmente uno lee todas estas cosas y bueno, uno le da cierta tristeza la manera de pensar, la manera de argumentar tan deficiente de algunos líderes de las iglesias. Y no lo digo como ofensa, es sencillamente que no han sido capacitados para argumentar, en pocas palabras, para pensar. Nuestro movimiento Iglesia de Cristo tiende más a adoctrinar que a capacitar a los hermanos para examinar, para escudriñar las escrituras, para pensar. ¿Y qué es pensar? Bueno, pensar es construir argumentos. Pensar es identificar cuando en un argumento las premisas y las conclusiones. Pensar es analizar si las premisas y las conclusiones están conectadas, es decir, que la conclusión realmente se deriva de las premisas. Pensar es ver si las premisas que sostienen a la conclusión son verdaderas, podrían ser falsas. Y bueno, todo eso es pensar, pero no hemos sido capacitados para esa habilidad. Entonces, en consecuencia, o la consecuencia es todas estas divisiones basado en una deficiencia en la manera de pensar. Tal vez esto sea un poco duro, pues lo que estoy diciendo es un poco duro. Me perdonan, pues, si algunos se sienten ofendidos, pero es la realidad. ¿Cómo es posible que hayan tantas divisiones entre nosotros? ¿Cómo es posible? Bueno, sé cómo es posible. Deficiencia en la argumentación y bueno, y falta un poco de humildad para reconocer lo que, para reconocer si estamos fallando o no. Bien, bueno. Bueno, como les dije, no voy a leer, pero este documento lo van a tener ustedes y ustedes pueden añadirle más a la lista. Así. Ok, bueno. Vamos a dejar esta clase número 16 hasta acá, porque en la clase 17 voy a tocar un tema específico de controversia y me refiero a Primera de Corintios 14, 34 y 35, ¿no? Si mi memoria no me falla. El tema de las damas. Es indecoroso que una dama hable en la congregación. Bueno, ¿cómo nosotros hemos interpretado este tema? Pero vamos a ver con ese pasaje, el 34-35, vamos a ver cómo se analiza un argumento, ¿verdad? Un texto en la próxima clase. Nos vemos.